Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos al ingeniero Eduardo Estrella. Fue ministro de Obras Públicas durante 3 años, casi 4, ¿cierto? Sí, 3 ministros y 4 viceministros. Exacto. Ubíquenos en el tiempo cuando usted fue ministro. Fui viceministro del 86 al 90. El gobierno de Balaguer. Después Sí, claro. fui director de INAPA un año. Y después fui secretario, que era en esa época, del 91 al 94. Del 91 al 94 fue ministro de Obras Públicas y se hicieron, secretario de Obras Públicas, sí. claro. Telecomunicaciones. Que es el equivalente a ministro hoy, Sí. obviamente con un presupuesto mucho más bajo que el que tenemos hoy en día. Sí. Ahora como ministerio. Y obviamente también, usted le conoce, fue candidato presidencial, político en este país en activo. Quisiéramos, ya por su experiencia como ministro, como secretario de Obras Públicas, enfocarnos en el tema de Odebrecht para comenzar esta jornada. Odebrecht es una multinacional que vino al país, ya ustedes no estaban, Odebrecht se calcula vino aproximadamente en el gobierno de Hipólito Mejía. Antes no había tenido esa presencia en ningún país de América Latina. Ahí comienza la expansión de Odebrecht a nivel internacional y llegó a convertirse en la gran constructora de este país. Casi todas las obras, donde quiera que mirabas, era Odebrecht. Y están formulados estos cuestionamientos en este momento. ¿Qué usted sabe que ha pasado, digamos, del mecanismo y la forma en que República Dominicana llegó a otorgar prácticamente las obras más relevantes a una sola empresa? ¿Cómo era antes? ¿Cómo se decía? Porque hoy se dice que las construcciones en República Dominicana son más democráticas, que hay más participación. Pero desde su experiencia como secretario de Obras Públicas, ¿cómo usted lo ve? Mira, yo siempre decía, porque yo vengo también del CODIA, en esa época de antes, yo siempre decía que, sin justificar, yo prefiero una obra grado a grado que un mal concurso o una mala licitación. Bueno, si nosotros dábamos la calle de Fantino, se la dábamos a 2 contratistas diferentes, un tramo A y un tramo B. ¿Qué nos permitía eso? Que los contratistas no podían decir, yo me atraso porque está lloviendo, porque si uno avanza y el otro no puede ser que llueva para uno y para otro no. Y en un momento era una forma de presión, si tú no terminas y te atrasas, cuando el otro termine, entonces te quito la obra y se la paso al otro. Ineficiente uno. En el caso de, pongo un ejemplo que me tocó, de la autopista Duarte. Ajá. Nosotros hicimos un concurso, pero ¿qué hicimos? Concursamos por tramo. El tramo del 9 a Villa Altagracia, diferente, el tramo de Villa Altagracia a Bonao, otro tramo de Bonao a La Vega, de La Vega a Santiago, y el tramo de los puentes, lo que era ampliación y construcción de puentes, otra licitación. Y en esa base de concurso ninguna empresa podía ganarse 2 tramos, para que fuera una forma equilibrada de participación. Yo siempre abogué por la construcción de las empresas nacionales. Okay. Te pongo un ejemplo, en el año 86, cuando yo fui viceministro, habían 2 plantas, 3 plantas de asfalto. Cuando ya en el 94 yo salí, habían 30. Diferentes compañías dominicanas construyendo y asfaltando en el país. Una capacidad instalada. Esa capacidad instalada de que buscaron estas empresas famosas extranjeras con los contratos llave en mano, donde supuestamente traían el financiamiento, ya eso sacaba de competencia a las empresas nacionales. Yo llegué a decir en muchos programas, es más, las empresas socias de Odebrecht, si tú le dieras la obra directamente de entrada, te cuestan un 20% menos las obras, empresas nacionales. Sí, porque se van a Odebrecht. Odebrecht no trae equipo aquí. Esas obras que se hacen, los GREDA, son de empresas subcontratadas dominicanas. Ellos subcontratan. Ellos subcontratan. ¿No entiendes? Pero yo quiero también decir, no es solo Odebrecht. Ajá. No es solo Odebrecht. Es, supongo, también en Andrade, otras empresas. Ahí hay una presa, yo digo en Moncio, en San José de las Matas, la presa de la Placeta, que estaba haciendo una compañía brasileña y tiene como 3 años parado y ahí se desembolsaba como 60 o 70 millones de dólares. ¿Usted se refiere a la presa de Montegrande? La presa de la Placeta, a la de la en San Placeta. José de las Matas, Sí, que es en la parte alta del río Bao. Sí. Eso no se menciona, Eddie. Oye, y eso se ha gastado ahí como 60 o 70 millones de pesos. Pero tú sabes lo peor, que en esa obra, por decirte un ejemplo, también la supervisora era brasileña.
O sea, que contrataban empresas brasileñas. Y ellos mismos buscaban su supervisión. ¿Y para qué existe la oficina de ingenieros supervisores? Y buscaban entonces también en su banco, tú entiendes, el financiamiento. Pero ya en ese caso se va a justificar las adendas, los adendum, va a aumentar de precio por la dilación. Porque otra cosa, todas esas empresas extranjeras también prácticamente eran ellos que hacían los estudios, modificaban los diseños, ellos, y lo presentaban y se la aprobaba. Obviamente. Mira, suponiendo ahí me traían uno de los técnicos de nosotros del partido que hizo un informe el sábado en el Consejo Ejecutivo de nosotros nacional, el ingeniero Buenaventura García, que fue inclusive viceministro cuando yo fui secretario, me decía, me llamaba la atención que en el presupuesto del Coral aparece 4.3 kilómetros de pilotes. Sí. Los pilotes son los que se hincan para hacer los puentes. Entonces, tú sabes lo que es 4.300 metros de pilote hay en ese presupuesto del Coral. Entonces, yo lo que con eso llamo la atención es que hay que hacer auditoría técnica financiera de las obras. Que no hay que esperar junio ni mayo que vengan los informes de Brasil ni de Estados Unidos. Ya eso se puede ir haciendo. ¿Y por qué la Procuraduría no empieza a hacer? Yo he pedido que debe aquí auditarse una auditoría técnica financiera de todas las obras que han costado más de 100 millones de dólares en los últimos 20 años. Todas las obras. Todas que hayan costado más. Óyeme, porque nosotros no tenemos en nuestro partido corrupto favorito. En los últimos 20 años, no, que cojan los últimos ahora, 20 años. Como pueden decir, eso es del 96 para acá, yo he dicho, es más, cojan 30 para que incluyan la administración mía. Okay. Todo lo que haya costado más de 100 millones. Porque aquí lo que tiene que haber transparencia. Y mira, yo le traje, esto se publicaba antes. De eso hemos hablado. El desglose presupuestario mes por mes. Solamente de obra pública. Esto era de toda la oficina de presupuesto. Pero de obra pública solo hay 6 páginas. Que dejó de publicar, ¿no? Obra por obra. ¿Quién, cuánto y cuándo recibía eso? Eso se decía ahí. Y la gente que vivía en los pueblos sabía si le habían pagado ubicación 10, ubicación 17. Entonces la gente en los pueblos era los mejores supervisores de nosotros. No, porque yo veía, si decía que en el Seibo estaban construyendo el hospital y yo veía que no estaban construyendo nada, pues entonces sabía. No, y sabía quién era el contratista. Y que la gente de la comunidad, la asociación de sabía padres, cuál número de pagos le habían hecho. La asociación de caminos de campesinos. Yo llegaba a la obras y ellos estaban con la lista y le decían a los ingenieros, mire, yo vi el periodo que usted cobró tanto y usted tiene la obra parada, usted no la ha pagado al comercio, usted no la ha pagado a la que cocina, a los obreros. O sea, la gente con eso supervisaba la construcción de las obras. Entonces, ahora que es más fácil los portales, ¿por qué eso no se transparenta? ¿Usted piensa que tenemos una ley de libre acceso a la información pública, tenemos, dicen que mecanismos de más transparencia, entonces usted entiende que el Estado, en materia de construcción pública, sus informes, es mucho más opaca la información que hay que antes? Oye, hay más leyes, pero hay menos voluntad política para ser transparente. No hacer leyes. Cuando eso no existía la ley de transparencia, pero se publicaba. Entonces yo lo que digo, ¿qué se oculta? Y no es que, si usted quiere una información, pídala por la ley de transparencia, no, póngala. Exacto. Póngala. Para hacerle entonces, sencillamente, ¿por qué se oculta aquí poner todos los pagos mensuales? ¿A quién usted le paga? ¿Y cuánto usted le paga? Ingeniero Estrella, para hacerle entender al ciudadano simple, al de a pie, el que solamente vota y tiene cédula, las sobrevaluaciones implicaban una recuperación de lo que se estaba pagando como soborno a los que aprobaban los proyectos. Pero seguro que el problema grande, yo le dije desde el inicio, oye, no es eso que se habla de los 92 millones de... Porque fíjate, en este caso de Odebrecht, ¿por qué ha salido Odebrecht? Porque hay que decirlo, tal vez a favor de Odebrecht, que Odebrecht fue que admitió que dio 92, porque si no, no se hubiera sabido. Digo, no que no se hubiera sabido. No había sabido, forma de probarlo. Si no forma de probarlo, ellos han dicho, han admitido, nosotros dimos 92 millones. Ahora, eso es una partecita, señores. Eso es una partecita. El problema grande... Esa es la inversión para la gran tajada. En eso que no aguantan, y en eso yo coincido con Felucho, o Felucho ha venido a coincidir con nosotros. Yo que la mayoría de esas obras no resisten una auditoría. Se ha puesto, y él lo mencionó en el caso de la carretera del Río Constanza, 20 y pico de kilómetros, 100 millones de dólares. Una carreterita de 6, 7 metros, llena de curvas. Eso no resisten. Entonces, ¿por qué? Si se quiere ser transparente, y si ellos dicen que no hay nada, debieron haber comenzado a hacer las auditorías técnicas y financieras de todas esas obras. De todas las que hayan costado cierto monto.
No importa en qué administración, en qué gobierno, que esto no es cuestión de personas. ¿Qué valoración tiene usted de ese? Tenemos que República Dominicana, se ha dicho, son 92 millones de dólares que se pagaron en sobornos. El Ministerio Público ha iniciado una investigación de ese aspecto. Ha llegado incluso a una negociación que fue rechazada por un juez. El presidente de la República habló el día 27 diciendo nosotros estamos abiertos. Está el tema del dinero a la campaña electoral de los partidos y el presidente ha dicho yo que me lo demuestren o que venga alguien y me traiga pruebas. Dentro de todo ese contexto, ¿qué usted piensa que ha ocurrido aquí y las consecuencias que este sistema de cosas va a generar? Mira, ellos lo que están, para mí, hablaba de la investigación del Ministerio Público. Yo lo he traducido, el circo del Ministerio Público. Eso es un circo lo que están haciendo. Llaman a la gente, duran 8 horas, salen a la 1 de la mañana para que la prensa se canse y se vaya. Pero ¿qué tanto es lo que se pregunta en 8 horas? Pero ¿dónde están los allanamientos? ¿Dónde están las medidas de cohesión? ¿Dónde están los interrogatorios? O sea, eso es como una, pues sí, esa frase, el Ministerio Público invita a pasar por aquí. ¿Y usted sueña que esas esto no es cuestión de invitar? ¿Y usted sueña que esas altas cortes que fueron hechas blindadas para proteger a mucha gente, para que la impunidad fuera la coraza de la inmunidad, esa gente le tiene miedo a esta justicia? Seguro, pero empezando por el Ministerio Público, es lo que te estoy diciendo. O sea, la mayoría de la gente, yo quisiera decir mañana me equivoqué, y que de verdad, pero yo no veo ningún señal que tú digas eso va a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa palabrita, yo decía, caiga quien caiga. Pero óyeme, yo digo, caiga quien caiga, debían tirarlo de un 10º piso, pero yo creo que están haciendo unos banquitos, esos que usaban los limpiabotas, sí, para que si se cae, sea que se voltee de lado y se dé palandito, no se dé duro. Eso de caiga quien caiga. Pero no empiezan a caer. Tengamos paciencia, pero ¿paciencia de qué? Óyeme, ya en Colombia, que se habla de menos soborno que aquí, y ya en Colombia hay gente que están presos. En el caso de... Hay allanamiento, hay gente que ya está negociando su pena, porque óyeme, la gente para negociar pena lo hace cuando está en la cárcel. Desde su casa la gente no va a decir, no, yo estoy dispuesto, vamos a negociar para yo hablar. ¿Por qué Marcelo Odebrecht está negociando? Porque lo condenaron a 19 años. Entonces yo dije, no vamos a negociar la pena, para que nos bajen la penalidad y nosotros vamos a hablar. Entonces, aquí cualquier información, yo pienso que puede venir de fuera. Pero no va a venir. Pero no aquí. No se va a generar nada. Aquí no hay la voluntad política. ¿Y usted cree que, por ejemplo... Porque si investigan hasta el fondo, se va mucha gente de paro. ¿Mucha gente? Sí, mucha gente. ¿De dónde? De todos los lados. ¿De todos los partidos? Por eso yo te digo, en el caso de nosotros no tenemos corrupto favorito ni predilecto. ¿Entiendes? Hay gente que dice, no tengo mi corrupto favorito. No, yo no tengo ninguno. Porque no es cosa personal. Yo por eso no hablo de nombre. Yo no menciono, no, que se investigue. Que se investiguen las obras hasta las últimas consecuencias. ¿Que cayó fulano? Bueno, rinde cuenta. ¿En qué momento? Porque el que pasa por la administración pública tiene que estar dispuesto a rendir cuenta. ¿En qué momento usted supo? Para muchos dominicanos era obvio, Odebrecht ganaba casi todas las licitaciones, estaba trabajando en las principales obras de este país. Muchos dominicanos se dieron cuenta a raíz de las investigaciones en Brasil. ¿En algún momento usted tuvo indicios, sospecho, idea de que aquí había algo que no era claro, que no era transparente con las obras desde el monto de las obras? Lo primero, como te digo, la consecuencia. Fíjate, con ese tipo de concurso, que es llave en mano, ya tú sacas de competencia a todas las empresas nacionales. O sea, la mayoría de esas empresas aquí nacionales han quebrado. Así dijo el ingeniero Euclides Sánchez. Y han tenido que estarle alquilando los equipos a ellos, precisamente por eso, al precio que ellos quieran. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que vive en tal caso es decir, no, vamos a hacer los concursos de las obras con empresas dominicanas. La que lo gane, entonces el gobierno va a buscar el financiamiento. Ellos viven diciendo que tienen una capacidad de crédito, que ellos colocan 500 millones en bonos y le ofrecen 1.000. Ellos no lo viven diciendo cada rato. Entonces, debieron haber dicho, mira, hacemos este concurso. Se lo ganó Franklin. Bueno, 300 millones de dólares, vamos a buscar bonos por 300 millones y el Estado es responsable de buscar financiamiento, no una compañía privada que venga con el financiamiento abajo del brazo. ¿Qué ha pasado en el caso con esa misma obra y con Punta Catalina, que ahora no aparecen los financiamientos? Pero aún peor, Edith, óyeme, todavía
tienen contrato de obras, de elevado. Un contrato que llevaba 10 obras, han construido 7. Dentro de ese contrato están iniciando nuevos, ahí acaban de iniciar un elevado como Odebrecht en la autopista Las Américas, frente a Litra. Lo comenzaron al otro día del discurso del 27 de febrero, con la misma empresa de Odebrecht. Parece que le ha dado como... O sea, comenzaron una nueva obra, sí, un pero elevado. se supone que Odebrecht no debe ser, hay una porque ellos dicen que eso es parte del contrato que hay abierto. ¿Tú sabes cómo dicen ellos? Que todavía le falta por ejecutar 250 millones de dólares. Aquí, además de lo que están. Entonces, al final de cuentas, esos 250 millones, están los financiamientos afuera. ¿Quién lo va a tener que buscar? El pueblo dominicano. Y esos 3 elevados, por decirte un ejemplo, no se pueden, si ya están los diseños hechos, llamar a licitación y subcontratar. ¿Qué están diciendo los funcionarios? No, es que yo no puedo pararla sino con un juez, porque lo para la Procuraduría, lo para la Dirección de Contrataciones Públicas. Un elevado aquí lo construye cualquier empresa dominicana. Óyeme, no se han atrevido ni siquiera a ponerle el letrero de que Odebrecht. Eso es bueno que la gente, porque usted nos está diciendo algo, yo no lo sabía, que al otro día del discurso del presidente, que fue el 27, sí, el día 28, iniciaron una nueva obra que está ubicada frente creo que a la entrada de Litra. Sí. Ahí, pasa por ahí, le están comenzando y hay los desvíos para hacer. Entonces ellos te hablan que si eso se cambia va a haber que pararlo 1 año y pico, pero ¿por qué 1 año y pico? Pues llama una licitación para un elevado de eso, si tú quieres hacerlo en 45 días. ¿Usted cree que el procurador debió Eso te dice, lo que te quiero llevar al fondo es que no hay la voluntad política para parar eso. Y está insistiendo en eso la construcción, y está insistiendo en muchísimas áreas. Yo dije una vez lo que pasó aquí, señores, con la compra en un momento de los solares para las escuelas. Eso no resiste auditoría, señores. Pero además, buscaban solares a veces por beneficiar gente, que al final de cuentas eran más malos, más distantes que otros, y eso también después encarece la escuela. Sí, tenemos casos de porque hay que rellenar más. ¿Me entiendes? Aquí no resiste tampoco mucho conocimiento de auditoría sobre la compra de equipos médicos en los últimos años, de tomógrafos de resonancia, y busca a quienes se lo compran. Han sacado un sinnúmero de empresas de circulación. Y así es por donde quiera que tú te mueves. Ingeniero, del tema... Porque no hay transparencia, no hay régimen de consecuencia en este país, no se castiga. ¿Entiendes? Y no hay, sobre todo, la voluntad política. Yo lo reitero, no hay voluntad política aquí para llegar al fondo. No es hablar bonito, sí. Es actuar. Del tema que está debatiendo Reinaldo y Felucho con el caso de la autovía del Coral, del desvío del trazado. ¿Cómo se maneja eso a nivel de plano, de decisiones, de trazado? ¿Cuándo la gente que le va a convenir se entera o no se entera para que aumente el valor de la propiedad inmobiliaria, del solar o del terreno que ha comprado, habiendo sabido que por ahí va a pasar algo que va a valer mucho? Es que el trazado, al final, quien lo debe hacer la institución pública. Debe decir por dónde que pase. Y si usted mandó a hacer un estudio, que no es que no lo haga con una empresa, que no debe ser la que construya, usted le puede mandar a una empresa a hacer un estudio, pero al final de cuentas quien tiene que asumir ese estudio y aprobarlo, si conviene, es el gobierno, es el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, entonces tú no puedes poner una empresa que ella misma se diseñe y cambie y haga lo que entienda que tiene que hacer. Obviamente. Oye, esas empresas que hacen los estudios de tráfico, hacían todo, lo que pasó con también la que va a Samaná. O sea, las empresas vienen, ellos hacen el traje, como dicen, a su medida. Ingeniero. Esa empresa que yo te digo de la placeta, las mismas empresas la estaban modificando el diseño. Ingeniero, en ese debate que tiene Felucho Jiménez y Reinaldo Párez Pérez, hay una parte. Felucho había dicho inicialmente que consideraba que todas las obras... Yo creo que usted vio a Felucho. Usted lo vio decirlo. Yo vi algunos programas. Usted vio a Felucho decirlo, que todas las obras estaban sobrevaluadas. Que la mayoría de las obras que no resistían una auditoría. No resistían una auditoría. Sí. Y que él lo llevó al comité político y que no le hicieron caso. Ahora dice, bueno, yo solo llevé lo de la autovía del Coral, de que me hicieron un estudio al Ministerio de Turismo, de que esa obra estaba sobrevaluada y no me hicieron caso tampoco. Ya no son todas, ya es una obra. Pero eso que está pasando dentro del comité político, ¿qué señal le da? ¿Qué cree usted que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana? Y si eventualmente hay algún miembro del comité político, aunque no sea el mismo Felucho, que pueda ponerse sobre la mesa y decir, hey, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, qué fue lo que hicimos.
Yo lo dudo que de ahí salga nadie, como dice, entre morados se ven. Ellos ahí dicen que esos comités políticos se entienden. Yo he dicho muchísimas veces que aquí ellos debieran cerrar el Congreso, porque aquí todo se decide en el comité político. Si ellos quieren que no se ponen de acuerdo con la ley de partido, hasta que ellos no se pongan de acuerdo, eso no se conoce. Y eso te dura ahí 15 años. Ahora a un grupo le conviene que se haga una modificación constitucional para poner la reelección, eso pasa en 3 días. Entonces hasta que ahí no bajan las líneas, las cosas no se aprueban. Pero la modificación de las leyes que le deben interesar a los de abajo, modificar la ley de la seguridad social con esa iniquidad que hay, y donde las compañías que tienen que ver con los fondos de pensiones tienen de ganancia como un 30% más que todos los países, porque eso no se acaba de aprobar y pasar por el Congreso. Ingeniero, pero con un sistema porque los intereses ya lo paran, son intereses políticos que todo se maneja desde ese organismo, y tú ves la gente de abajo de ese partido medio cómo se viven quejando, que han echado los organismos a un lado, el comité central, no lo vamos a convocar después, porque es el desgaste de esos partidos que te voy a decir. Yo no soy de la gente que generalizo, en el PLD hay gente seria, y en todos los partidos hay gente seria. Lo que pasa es que a esa gente no le dan oportunidad, no le dan paso. Que tienen el sartén por el mango. Tienen el sartén por el mango. Pero ¿quiénes son los que la tienen, el sartén por el mango? Oye, los que están en el comité político. Pero con un sistema político... como dicen los dueños del país, los que se sienten dueños del país, ellos sienten que esto es de ellos. Tú no ves que ellos dicen que nadie lo va a sacar y que van a durar ¿cuánto es? Hasta el 40 y pico. Ajá. Pero eso es posible que suceda, porque acá no hay un sistema de equilibrio, no hay oposición, la oposición ha desaparecido prácticamente, solamente convergen cuando hay un proceso electoral. Pero mira, Frankie, cada vez la situación del país está tocando fondo. Esto del Grupo Verde y la Marcha Verde, yo digo, viene siendo un reflejo, un llamado del nivel de indignación de la población dominicana. Y que también se va viendo del nivel, está aumentando el nivel de indignación del pueblo dominicano. Y concomitantemente, y es peor, está aumentando el nivel de intolerancia de la gente del gobierno. Mira eso que pasó ayer, donde tú estabas, que te empujaron. ¿Tú quieres más intolerancia que eso? Que a la prensa no se le puede acercar, pero si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué hay que estar a la prensa empujándolo y maltratándolo? Porque eso también, ellos no resisten una crítica. Porque mira, Franklin y Eddie, aquí en el país, somos un país pobre, puede faltar dinero, y eso lo sabemos, para hacer esto, aquello, pero puede faltar dinero, pero tú sabes, lo que aquí sobra en el país son los ladrones y la corrupción administrativa. Ese es el gran problema de este país. Y por eso ya el pueblo está cansado de lo que está viendo, y son los reflejos. Tienen que asesinar a 2 comunicadores en San Pedro de Macorís para que repollen la situación del CEA. Pero todo el mundo sabe que es un escándalo también, que no resiste auditoría. Y lo de Corde, y es por donde quiera que tú te vas. ¿Entiendes? Porque han llevado las instituciones del país, ¿tú entiendes?, a un descrédito. Y a veces la gente te habla inclusive de cerrar instituciones. Ingeniero, tenemos que terminar esta pero entrevista. Se cierran una y te abren 3. Tenemos que terminar esta entrevista. Quisiera una última pregunta para usted, en el sentido de que se ha dicho, un delator de Odebrecht, una de esas delaciones premiadas, como llaman ellos, ha dicho que Odebrecht financió campañas electorales en al menos 6 países. República Dominicana vuelve a bailar ese tango. Sí. Entonces, todos los ojos miran hacia el PLD, obviamente, porque se ha dicho que Joao Santana fue el mediador, y como era el jefe de campaña, Danilo Medina, él ha emplazado incluso que alguien le demuestre que recibió dinero. Eso no descarta que Odebrecht pudiese haber dado dinero a otros partidos en el país. Me gustaría su opinión en ese sentido, de ese dinero, de esa manera tan opaca que tienen los políticos dominicanos y los partidos políticos dominicanos de financiar sus campañas, donde puede entrar, pese a que la ley lo prohíbe, dinero de cualquier sitio. Sí, pero fíjate, lo primero es una cosa, la ley prohíbe donaciones de empresas extranjeras. Así es. Que en eso me extrañó que el secretario político del PLD y presidente del Senado dijera... ¿Cuál es el problema? Eso no estaba contra la ley. Eso no está contra la ley. Eso en la ley está prohibido. Pero además, ahí volvemos lo mismo. No es que te demuestren. Yo decía, sencillamente, ¿qué es lo que deben hacer? Si eso lo pagó la campaña,
ya debieron haber publicado, miren, de esta manera fue que le pagamos de Brecht, con tantos cheques o tal transferencia, perdón, a Joao. Tan sencillo como eso. Tú no tienes nada que ocultar. Mira, a Joao le pagamos, primero, ¿cuánto le pagaron? Y segundo, ¿cómo le pagaron? Ya. Mira, de una donación que hizo Franklin Guerrero se le transfirió tantos cheques o una transferencia por tanto. Sencillamente es eso. ¿Usted cree que lo pueden hacer? Bueno, lo deben hacer. Ah, sí. Cuando tú no tienes hecha, no tienes sospecha. O sea, Bueno, si los partidos tú entiendes que todo lo que tú has hecho está bien, bueno, pues gracias, ingeniero. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Vamos a, en otra oportunidad, del ingeniero Eduardo Estrella, que fue secretario de Obras Públicas y nos ha hablado mucho de esas construcciones.